Hola, ¿qué más, jóvenes y señoritas de grado octavo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana, con puente incluido, y también un buen desarrollo de semana. Ya saben, a cuidarse mucho, el uso del tapabocas, distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial para hablar de la Revolución Rusa. Recordemos que la clase pasada veníamos manejando aquellos elementos de la Primera Guerra Mundial, aquellos frentes donde se estaba desarrollando. Hablamos, por ejemplo, del frente occidental, frontera entre Bélgica, Alemania y Francia. Por otra parte, hablamos del frente oriental, que se encontraba principalmente en esa frontera entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Habíamos hablado también de la participación rusa, la cual inicialmente fue bastante importante por la cantidad de ejército que tenía. Recordemos que los rusos no es que fueran los mejores soldados, pero sí tenían una gran cantidad de tropas. Eso también le favorecía bastante. Pero va a haber un elemento en medio de esa Primera Guerra Mundial, que va a ser la Revolución Rusa, que va a cambiar determinantemente el rumbo de la guerra, el rumbo de esa Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a empezar de una vez a hablar de la Revolución Rusa, para así finalizar la clase hablando del final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ven ustedes acá en pantalla a un personaje del cual habíamos alcanzado a dar algunas características importantes en el anterior video, que es el señor Vladimir Lenin. Recordemos que él se encontraba en Suiza cuando se empezó a desarrollar la Primera Guerra Mundial y posteriormente habló con los alemanes lo dejaron pasar a través de su territorio en un tren, llegó a Rusia y de esta manera sería uno de los líderes de esa revolución rusa. Pero como lo vamos a ver acá, no es que la gente haya esperado que él llegara para generar toda la serie de protestas y demás, no. Esto tiene un planteamiento histórico bastante amplio, nos vamos a tener que remitir prácticamente a finales del siglo XIX para comprender adecuadamente la Revolución Rusa. Entonces, iniciemos en forma. Tenemos por acá el tema del concepto, lo vamos a leer rápidamente, identificar algunos aspectos importantes y una vez nos sumergimos con el tema histórico. Dice así: el proceso revolucionario que se inicia en el Imperio zarista en 1905 y culmina en octubre de 1917 constituye uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. Vean ustedes, no solamente estamos hablando que sea importante para Rusia, sino que estamos hablando que es uno de los fenómenos más importantes para todo el mundo en el siglo XX. Siglo XX, por ejemplo, donde ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Elementos que son importantes y allí podemos echar también en ese gran costal a la Revolución Rusa. Vean ustedes acá el tema de las fechas. De 1905 podemos decir que prácticamente inician esas primeras protestas. Ya más adelante lo vamos a ver qué ocurrió en 1905. También vamos a ver qué se le conoce como el Domingo Sangriento. Y vean ustedes que iría prácticamente hasta 1917. Claro, acá ustedes pueden ver, hay bastantes años en ese periodo de tiempo, pero durante ese transcurso va a crecer el inconformismo de la gente hacia los zares. Los zares basen prácticamente la monarquía, los reyes de Rusia. En ese momento el sistema político ruso está basado en las monarquías. ¿Qué son las monarquías o qué es la monarquía? Tenemos a una serie de reyes que se les denominaba, se les llamaba los zares. Ya más adelante vamos a ver la familia que como tal gobernó Rusia durante mucho tiempo, que es la familia Romanov. ¿Y qué pasó con ella? Un imperio mastodóntico gobernado por un autócrata se transformó en República Federal Socialista. Una sociedad de campesinos empobrecidos se elevó a la condición de gran potencia industrial. Pero ya más adelante vamos a manejar este concepto, esta serie de elementos, que es cuando se desarrolla la Revolución Rusa y cuando se empieza a formar lo que se conoce o lo que se conoció como la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética ya desapareció hacia la década de los 90, 1990 en adelante, empezó como tal su decadencia, pero el día de hoy vamos a hablar cómo surgió la Unión Soviética y por qué fue importante la Revolución Rusa para la formación de esa gran potencia a nivel mundial. Pasemos por acá. Entonces vamos a empezar a hablar de aquellos antecedentes, aquellos momentos históricos bastante importantes para poder comprender el tema de la Revolución Rusa. Inicialmente, jóvenes y señoritas, vamos a primero que todo borrar por acá el tablero, vamos a seleccionar de nuevo el lápiz y por acá. Entonces, inicialmente nos tenemos que remitir hacia inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, porque en ese momento Rusia estaba pasando por una pobreza terrible. O sea, las condiciones económicas del pueblo eran bastante deplorables. Como ustedes lo pueden ver acá en la representación gráfica que tienen acá en pantalla, vamos a ampliar de una vez esta imagen, van a poder apreciar que generalmente el pueblo
los campesinos, que era la gran mayoría de personas que vivían en Rusia, pasaban física hambre, de hecho morían de hambre. Claro, el inconformismo por los problemas económicos se veían a flor de piel. Luego, cuando viene la Primera Guerra Mundial, pues hay menos dinero para el pueblo porque esos dineros están destinados al tema de las tropas, de la milicia. Entonces, claro, va a subir aún más la pobreza. Y aparte de eso, si le sumamos que hay un zar, o sea, un monarca, que tiene todos los derechos, que tiene toda la riqueza, que come bien todos los días, que hasta le sobra, mientras que su pueblo muere de hambre, pues imagínense que ese inconformismo va a crecer mucho más, ¿cierto? Por eso las necesidades de cambio. Cuando hablamos de revolución, es un cambio total en el aspecto político, económico, social, principalmente. Otro de los elementos importantes que ustedes tienen que tener presentes es que la revolución como tal no se gesta de un momento a otro. No es que amanezca el día de hoy, digamos, vamos a hacer una revolución y como tal se dé, no. Generalmente eso tiene una serie de antecedentes, una serie de eventos que se van dando a través del tiempo y posteriormente a través de su estudio, cuando uno dice, venga, se produjeron unos cambios sociales, políticos, económicos, podemos considerar como tal dicho acontecimiento una revolución. Elementos importantes, recordemos que no se da de la noche a la mañana, todo eso tiene una serie de antecedentes bastante extensos. Entonces, inicialmente estamos hablando de que el país está sumergido como tal en una pobreza completa. Recordemos que Rusia es el país más grande a nivel mundial. Está en parte de Europa y en parte de Asia. Por eso es que se le dice que es un país euroasiático, porque está en los dos continentes. Muy pocos países podemos decir que son o que pertenecen a dos continentes. En este caso, el ruso sí es así. Entonces podemos ver por acá que mientras había una aristocracia guiada por el zar, que tenía todos los recursos económicos, el pueblo estaba muriendo físicamente de hambre. Sigamos por acá. Ahora, nos vamos con esa familia que yo les había nombrado a ustedes inicialmente, que es la familia Romanov. Acá la tenemos. Vamos a ampliar por acá la fotografía, vamos por acá a darle copiar imagen para que ustedes la puedan apreciar de la mejor manera si están desde su tablet o otro dispositivo. Véanlos acá. Entonces, la familia Romanov había gobernado Rusia durante mucho tiempo, miles de años, y acá nos vamos a centrar en este personaje. Vamos a seleccionar por acá, cerramos por acá y nos vamos a centrar en este personaje. El que estoy seleccionando va a ser el último zar de Rusia, Nicolás II. Entonces, acá vamos a hablar más adelante de Nicolás II, un poco de cómo fue su vida, los errores que cometió y finalmente cómo falleció. Él y su familia serían todos asesinados en una casa, en una cabaña a las afueras de la ciudad de Moscú. Entonces, veamos acá el último zar. Todos ellos que ustedes están viendo acá en la imagen pertenecían a esa dinastía, la familia Romanov, que gobernó Rusia durante mucho tiempo. Recordemos cómo funcionan las monarquías. Está como tal una persona gobernando que tiene todo el poder absoluto, tanto en lo económico, político, decisiones sociales, y cuando fallece, ¿quién queda como heredero? Seguramente es el hijo o un familiar muy cercano. Si de pronto no llegó a tener hijos, el sobrino o de pronto puede ser el hermano de esa persona que falleció. Pero siempre queda el poder en la misma familia. Entonces acá tenemos la dinastía Romanov, que era la que como tal estuvo al poder, gobernó Rusia durante mucho tiempo. De hecho acá nos menciona que como tal ese primer personaje de la dinastía Romanov era conocido como Pedro I. Entonces vamos a seleccionarlo por acá, Pedro I. Está en esta zona, vamos por acá, Pedro I. Desde 1613, imagínense ustedes, nos tenemos que remitir hasta el año 1613 para empezar a hablar de la dinastía Romanov. Claro, por supuesto, no nos vamos a poner a hablar uno por uno porque si no se nos va no solamente esta clase, sino seguramente nos tendremos que tomar diciembre y enero. Y por supuesto ustedes dirán, profe, diciembre y enero con clase. Entonces, en este caso, solamente vamos a hablar de los últimos zares, o sea, de los últimos personajes que pertenecieron a esa familia Romanov y que estuvieron como tal en el trono, en el poder. Entonces, borremos por acá nuestro tablero para poder pasar y poder ver a esos personajes. Acá los tenemos. Los últimos tres personajes, las últimas tres personas que estuvieron al mando en Rusia cuando estaba la dinastía Romanov. O sea, cuando estaba el tema de los zares, que era lo mismo que una monarquía. Tenemos a el último, que es Nicolás II, acá como lo habían visto ustedes en la fotografía que habíamos acabado de ver. Tenemos al padre de Nicolás II, que era Alejandro III, y tenemos por supuesto al abuelo de Nicolás II, que era el señor Alejandro II. Alejandro II, que ustedes están viendo en pantalla, a él lo mataría. Eso sería hacia finales del siglo XIX, que sería asesinado
Alejandro II. Ahora vamos a adelantarnos un poco la historia y ya vuelvo con ellos. Vean ustedes acá la siguiente imagen y acá ustedes están viendo una de las personas, porque fueron varias personas las que fueron acusadas de pertenecer a un grupo que estaba en contra de los zares y que como tal realizó el atentado en el cual terminaría falleciendo el abuelo de Nicolás II, el señor Alejandro II. Entonces, en este caso, acá tenemos una de las personas que posteriormente sería ejecutada porque la encontraron culpable de haber pertenecido a ese grupo que terminó como tal asesinando al zar. Entonces acá lo tenemos al señor Alexander Ilich Ulyanov, en el año de 1887 fue ejecutado. Pero ¿por qué lo traigo? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué solamente nos muestra a una de las personas que fue ejecutada? Lo que pasa es que él era hermano de ese otro personaje que ustedes están viendo en pantalla, que es el señor Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin. Claro, elemento importante porque es que Lenin, tiempo después, años después, sería uno de los representantes de la Revolución Rusa. Tal vez el personaje insignia, que hoy en día cuando uno habla de la Revolución Rusa, tiene que nombrar principalmente a este señor. Entonces, claro, uno hace la acotación de que él perdió a su hermano porque fue ejecutado porque se creía que participó como tal en la muerte de Alejandro II. Ya uno puede ver dentro de la vida familiar de Vladimir Lenin que por supuesto el rencor hacia el tema de los zares, hacia el tema de esa monarquía, pues iba creciendo, y más si su hermano había sido ejecutado porque fue acusado de la muerte de Alejandro II. Entonces tenemos que Alejandro II, pues bueno, fue asesinado. Posteriormente llegó Alejandro III, el hijo de Alejandro II, empezó a gobernar, pero él fallecería a temprana edad. Generalmente se esperaba que los zares vivieran tipo 70, 75 años, que era como el proyecto de vida, lo que se pensaba que podía vivir en ese momento una persona, pero él falleció mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Alejandro III falleció, ¿quién llegó al poder? Pues su hijo, Nicolás II. Pero pasa algo acá. Generalmente, pues las personas que ya sabían que eran los herederos a ese trono, o sea, a ser el zar, pues desde pequeña, digamos desde temprana edad, eran educados para de esta manera desarrollar adecuadamente el cargo de zar, tener la potestad económica, social, política, o sea, tener cierto conocimiento para poder ocupar ese cargo. Cuando falleció Alejandro III, el zar Nicolás II no estaba todavía preparado. Hasta ahora estaba empezando a prepararse para de esta manera llegar en un futuro a ser zar, pero nadie esperaba la muerte tan repentina de Alejandro III. Entonces acá estamos viendo una serie de connotaciones. Primero, el descontento social ya se empezó a manifestar, estaba creciendo, y en segunda medida vemos que Nicolás II, cuando llegó a tomar el poder, no estaba todavía totalmente preparado. Pero vamos a hablar de un evento que va a marcar todo esto, tema de Nicolás II, antes de su posesión como tal como el zar, y va a ser su matrimonio. Vean ustedes acá esta imagen, vamos a ampliarla por acá, pegamos y demás. Ahora, esta es una imagen del matrimonio del zar Nicolás II, acá lo vemos con la que sería su esposa. Pero vean ustedes y analicen el siguiente elemento. Como lo pueden ver, no se está realizando la boda en cualquier sitio, sino es un palacio que está adornado con elementos de oro. Aparte de eso, usted ve la vestimenta de las demás personas, de los representantes de la iglesia ortodoxa. Los rusos son ortodoxos, o sea, una rama del cristianismo, como tal, coronando al zar Nicolás II, y como tal, pues, el tema de la cena y demás para los invitados. En ese momento, los matrimonios no duraban solamente un día y pronto la fiesta, como generalmente hoy en día, que la noche y ya la fiesta y sale. Generalmente en ese momento histórico las fiestas duraban hasta 2-3 días fácilmente. De hecho, si nos vamos a la Edad Media, había matrimonios que duraban prácticamente las festividades de una semana. Entonces imagínense que las cosas han venido cambiando. Entonces en este tema es mucho el dinero que el zar va a gastar en su matrimonio. Claro, a la población no le va a gustar para nada. Mientras que ellos pagan impuestos y mueren de hambre, hay un señor, que es el monarca, el zar Nicolás II, que despilfarra toda la plata que ellos le pagan con sus impuestos, con su trabajo, dejan de alimentar a sus familias para que este señor la gaste en su matrimonio. Entonces vean que estos elementos va gestando ese descontento, como ese malestar social que finalmente desencadenaría en el tema de la Revolución Rusa. Son varios aspectos, muy similar a lo que habíamos visto nosotros con la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la Revolución Francesa, Francia estaba sumergida en una crisis total. Teníamos a Luis XVI que gastaba plata como
quisiera, junto con su esposa María Antonieta, se daban los gustos que quisiera, y todo ese malestar fue gestando también el tema de la Revolución Francesa. Algo similar, claro, no podemos comparar porque los contextos son diferentes, pero podríamos asemejar alguna que otra característica respecto a una revolución y la otra. ¿Listo? Entonces acá tenemos el tema del matrimonio. Entonces vamos a cerrar por acá y vamos, este también ya lo vamos a cerrar. Y vamos a seguir por acá. Listo. Entonces tenemos el matrimonio. El matrimonio, acá tenemos la fecha. Fue realizado exactamente, tenemos que en el año de 1895. Todavía no entramos al siglo XX. Como ustedes lo pueden ver, los antecedentes de una revolución nos tenemos que remitir generalmente décadas atrás. No es algo que se da de la noche a la mañana. Ahora, como tal, Nicolás II es coronado el zar, pero todo empezó mal. No podía empezar de la mejor manera. Imagínense que la gente tenía un descontento ya hacia ese tipo de monarquía y demás sistema político. Entonces, se acostumbraba de que el pueblo asistiera a la coronación de su zar. Entonces, él recibiría la corona delante de su pueblo. Era como una forma de legitimar en parte su poder y hacerse sentir como su poder ante la población. Pero imagínense que casi nadie quería eso, o sea, decir, o no, otra vez ir a una coronación y demás. Entonces, ¿qué hicieron? Las autoridades del momento les prometieron a las personas que se asistían allá iban a tener alimento, que les iban a entregar bebidas, que les iban a entregar alimentación para ellos y para sus familias. Imagínense, la gente muriendo de hambre. Usted le dicen, bueno, vaya a este sitio y les vamos a entregar comida tanto a ustedes como a su familia. Pues corrieron a este sitio porque se estaban muriendo de física hambre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se encontraban allá, vean ustedes la multitud de personas que allí se encontraban. Cuando allí se encontraban, corrió el rumor, por ahí se escuchó el chisme, de que la comida como tal se había acabado, que ya no había comida para nadie más, que no les iban a dar absolutamente nada de comer, y eso que habían asistido a la coronación del zar Nicolás II. Claro, ese chisme, ese rumor corrió rápidamente, la gente se desesperó y realizó una de esas típicas estampidas. Vean ustedes acá, vamos a copiar por acá la imagen, la vamos a ampliar, y realizó una estampida humana. Esa estampida dejaría muchas personas muertas. Vean ustedes cómo las personas que se encontraban en esa plaza no pudieron contener la presión de tantas personas que estaban en la parte de atrás de la plaza, y como tal murieron aplastadas por esa fortaleza. Vean ustedes, pero fueron bastante personas. De hecho, tenemos que decir que prácticamente tenemos 1.389 víctimas, o sea, un número bastante amplio, más de 1.300 personas que murieron en esa estampida, y por otra parte 1.300 heridos. Pero ¿saben qué es lo peor? Cuando sucedió esto, el zar, en vez de sentirse mal, sentirse afligido por lo que había sucedido, esa misma noche estaba en un cóctel. Generalmente, en ese momento Rusia era muy amigo, muy aliado de los franceses. Por eso es que en la Primera Guerra Mundial Rusia entró a favor también de Francia, en ese bando donde estaban franceses e ingleses. En ese momento el zar Nicolás II prefirió ir a ese cóctel que le tenían preparado en la embajada francesa, donde estaban grandes diplomáticos franceses, grandes personajes de la vida rusa. Prefirió ir allí que encargarse, o al menos guardar un luto, un duelo por lo que le había sucedido a su pueblo, de más de 1.300 personas muertas ese día en su coronación, y prefirió irse a pasar el tema del cóctel. Entonces vean ustedes que todo esto, actitudes, eventos y demás, van a generar ese descontento en el cual se va a producir la revolución rusa. No solamente por el tema del descontento, sino también por algunos movimientos ideológicos que buscaban ese cambio, donde las personas del pueblo fueran partícipes como tal de la vida política, que la economía se modificara y que tuvieran más opciones para poder alimentar a sus familias. Ahora, tenemos por acá al señor, vamos a ampliarlo por acá, al señor Vladimir Lenin. Vamos a hablar un poco de la vida de él antes de sumergirnos a otros eventos históricos. Vamos a copiar por acá dirección de la imagen, la pegamos por acá y nos vamos a ir. Ahora, vean ustedes, acá vemos a Lenin, pero ya les voy a decir quién es esta señora y por qué se encuentra en medio de ese paisaje frío y helado. Generalmente los que les gusta el tema de la historia, de la geografía, de las características físicas de las regiones, sabrán que Rusia es un lugar bastante frío. Por eso es que a los niños desde pequeños les dan una copita de vodka. Claro, no es que los emborrachen, no es que piensen que allá los niños desde los 8 años ya mantienen prendos, no. Generalmente les dan es una pequeña copa porque es la única manera de calentar el cuerpo en algunas regiones de Rusia. Claro, no en toda Rusia, porque como lo habíamos visto y hablado,
Rusia es bastante grande, sino en algunas regiones, principalmente en la parte norte de Rusia, que es hacia los lados de Siberia. Pero ya más adelante miraremos acá la relación de Lenin con Siberia. Entonces tenemos las siguientes características. Primera de ellas, Lenin, bueno, había pasado lo del fallecimiento, lo del asesinato de su hermano, que había sido condenado a muerte, supuestamente por haber participado en el atentado que terminaría quitándole la vida a Alejandro II. Ahora, vemos que Lenin estudió Derecho en una universidad, o sea, se estaba ilustrando, no era cualquier persona, era una persona estudiosa, pero lo que pasa es que debido a que tenía unas corrientes ideológicas que no le convenían a la política rusa, al zar y demás, fue condenado a 1 año de cárcel. Lenin pasó 1 año en prisión. Posteriormente, después de ese año, fue liberado, pero no es que ya lo hayan dejado libre y ya, no. Lo mandaron 3 años de exilio a Siberia. ¿Qué quiere decir eso? Lo fue desterrado y listo. Usted va a ser liberado, pero ya no puede permanecer más acá en esta ciudad, sino se tiene que ir allá, el extremo del país, el lugar más frío, más oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque generalmente el día no dura tanto tiempo, el día es mucho más corto, solamente un par de horas que pueden recibir los rayos de luz y posteriormente todo es de noche, durante el resto del día es oscuridad. Entonces, como tal, Lenin es enviado a Siberia, allá está durante 3 años y posteriormente decide, bueno, yo no me puedo seguir quedando acá, me voy a exiliar. ¿Qué quiere decir eso? Se va del país y se resguarda en otro país. Este va a ser Suiza. Recordemos que ya habíamos hablado que él se encontraba en Suiza antes de que los alemanes dejaran que pasara su territorio en un tren, pero eso ya llegaremos a ese momento. ¿Listo? Entonces vemos acá que fue desterrado y estuvo en Siberia desde 1897 hacia el año 1900, que es posteriormente cuando se va a Suiza. Pero antes de seguir, vamos a buscar por acá en Maps. Y vamos a ver Siberia, porque estamos hablando de Siberia y ustedes dirán, bueno, ¿y eso dónde queda y demás? Entonces, Siberia Cota no, Siberia Rusia, ¿listo? Nos vamos para el otro extremo como tal de el mundo. Véanlo acá, como ustedes lo pueden ver, es toda esta región, en la parte norte del país ruso, bastante amplia, ¿cierto? Entonces, como tal, Lenin lo hacen ir para allá, pero es allí donde, a través de su oratoria, primero que todo, consigue un grupo de seguidores, sus primeros seguidores que como tal están convencidos de que el pueblo ruso necesita un cambio. Ya no necesitan más la figura de zar, sino que hay que cambiar y modificar absolutamente todo, el sistema político, económico, las dinámicas sociales. Primer elemento a favor de Lenin. Y en segunda medida, como se lo habían visto en la fotografía, allá fue donde conoció a su esposa. Véanlo acá, con su gran amor de toda la vida de Vladimir Lenin. ¿Listo? Entonces, elementos importantes de la vida de este personaje antes de irse a Suiza. Listo. Ahora volvemos a lo que estaba pasando en Rusia. Mientras que Vladimir Lenin se encontraba en Suiza, pues Rusia seguía bajo las mismas dinámicas, el tema del zar y demás. De hecho, en este periodo de tiempo, no fue un año exacto, fueron como 9-10 meses aproximadamente, de 1904 a 1905, como tal va a haber una guerra entre Rusia y Japón. Vamos a ver acá un momentico el mapa y ustedes van a ver acá que si hablamos de Rusia y de Japón, acá en la parte superior, ellos comparten una serie de fronteras. Los dos países generalmente, tanto el imperio japonés, cuando se hacía llamar de esa manera, como el imperio ruso, tenían intenciones de dominar toda esta elemento, toda esta zona. ¿Por qué? Por su importancia estratégica, por las dinámicas que allí se podían presentar. Entonces, entre 1904 a 1905 se va a gestar un conflicto, una guerra que se le va a conocer como la guerra ruso-japonesa. Veamos acá una imagen. Ahora, ¿saben ustedes quién ganó ese conflicto? Lo ganaron los japoneses. Imagínense para los rusos ese dolor en el alma tan fuerte. Tienen inicialmente un zar, ya no quieren el sistema político, están mal económicamente y bueno, hay un conflicto armado. Ponen sus esperanzas a que el zar va a derrotar a los japoneses y aparte de eso pierde. ¿Por qué? Porque recordemos que el zar Nicolás II no tenía la preparación adecuada para ser zar. Él también tomaba las decisiones militares de su ejército. Era su error, ¿cierto? Entonces en este tema estamos viendo una imagen que hace parte de un artículo bastante interesante publicado también en una revista japonesa donde vemos el tema de los japoneses derrotando a los rusos. Entonces para eso fue, digamos, un dolor, como si les hubiera dado un golpe bajo para los rusos, porque dijeron, es que ni eso, no podemos ganar ni una guerra en contra de los japoneses. Y vean ustedes acá solamente en el mapa, Japón es solamente esta extensión, pues digo solamente es, aunque es
amplio, pero digo no solamente porque pues Rusia es mucho mayor, vean la extensión de Japón, mientras que vean los rusos, pues uno diría, bueno, por grandeza, por poderío y demás, seguramente Rusia se hubiera llevado por delante a los japoneses, pero no, terminaron sucumbiendo y perdiendo como tal una serie de territorios ubicados en esta zona contra los japoneses. Entonces la gente ahí sí quedó totalmente, no desesperada, pero sí quedó triste, quedó como tal con un aire de cambio por todo lo que había sucedido. Entonces decía, no, aparte que estamos pasando mal y perdemos una guerra por el tema del zar Nicolás II, pues ese descontento empezó a crecer más y más. Vamos ahora a ver un evento bastante importante que se desarrollaría en ese mismo año, 1905. Se había acabado de perder la guerra contra los japoneses. El pueblo estaba totalmente descontento y llegamos a lo que se le denomina como el Domingo Sangriento. ¿Qué fue eso? Una serie de personajes obreros que trabajan en una empresa empezaron a realizar una protesta. ¿Por qué? Porque no les estaban pagando lo que ellos consideraban que les debían pagar. Les pagaban generalmente por cada letra de la imprenta, pero ellos también estaban pidiendo que les pagaran por colocar cada signo de puntuación, porque era también importante, era trabajo y demás. Como tal, se empieza a realizar una serie de huelgas, de protestas que empieza por esta empresa, por esta serie de obreros, pero posteriormente, para poder contener lo que estaba pasando, el zar Nicolás II, aunque muchas personas historiadores dicen, oh, el zar Nicolás II en ese momento no se encontraba en Rusia, fue su tío el que mandó a hacer eso, pero como tal, pues su tío no hubiera orado si el zar Nicolás II no hubiera estado totalmente de acuerdo, pues uno piensa. Entonces, en este caso, llega el ejército y empieza a disparar contra los obreros. Mata alrededor de 1200 personas, vean ustedes, que están manifestadas, que están como tal protestando en el Palacio de Invierno. ¿Qué es el Palacio de Invierno? Es el lugar donde se encuentra o donde vivían los zares. Entonces, es como decir la Casa de Nariño en Colombia. Entonces, allá es donde se encuentra el presidente, donde se toman las decisiones y demás. Lo mismo es en Rusia, pero con el nombre de el Palacio de Invierno, que es ese que ustedes están viendo en el fondo. Vamos a ver por acá y ampliar la imagen. Entonces, como tal, llegaron allá estas personas en medio de esta manifestación en 1905. Por eso es que nos dicen que estos son los primeros granitos, los primeros despojos que podemos hablar del tema de la Revolución Rusa. Es como el primer granito que se empezó a cimentar para que posteriormente en 1917 se gestara todo este tipo de cambio. Entonces vemos acá a los obreros protestando, acá de fondo vemos el Palacio de Invierno y acá veamos, ustedes pueden apreciar el tema de los soldados. Empezaron a disparar en contra de la manifestación y asesinaron, que no hay otra palabra para ese tema, a más de 1200 personas. Imagínense ustedes. Entonces, como tal, el descontento desde 1905 con el tema del zar, con el tío del zar que fue el que supuestamente mandó a cometer eso, pero como les manifestaba, muchos historiadores dicen, no se hubiera podido realizar si el zar Nicolás II no hubiera tenido al menos conocimiento de lo que iban a realizar las tropas o de cómo pensaban como tal disolver aquella manifestación obrera. Entonces vemos acá uno de los elementos importantes. ¿Listo? Ahora, tenemos por acá más adelante algunos elementos importantes y acá tenemos al señor Rasputín. Generalmente cuando uno habla de Rasputín hay hoy en día videos, hay series, por ejemplo hay una serie en Netflix que les recomiendo si están desparchados por ejemplo para este final de año, ustedes las buscan y se llama El Zar. Entonces es una serie que documenta la vida de Nicolás II, de su familia, de los Romanov, y también habla de este personaje Rasputín. ¿Quién era Rasputín? Rasputín era como un estilo de monje, como un estilo de sacerdote, pero más que todo guiado hacia la religión ortodoxa. Como tal, él no era muy querido dentro de la misma iglesia, pero como tal, él se atribuía poderes curativos, poderes espirituales bastante fuertes, una unión supuestamente con Dios y demás. Como tal, por motivos de la vida, él empieza a ascender, empieza a ser reconocido y llega hasta donde se encuentra la familia del zar Nicolás II. En ese momento la familia del zar Nicolás II no la pasaba nada bien, aparte de las manifestaciones y demás, su hijo, como tal, el que iba a ser el heredero al trono, pues tenía una grave enfermedad. Rasputín fue el único que podía medio calmar a este niño, o sea, no curó la enfermedad, pero sí sabía más o menos cómo tratarla o qué decir para que de esta manera tratar de calmar el tema de la familia que estaba agobiada por la enfermedad de su hijo. Entonces allí Rasputín va a cobrar un clic más importante, o sea, va a subir como tal de posición. De hecho, dicen que fue tan importante en un momento dado Rasputín para los zares que de hecho le daba los consejos
al zar Nicolás II de cómo actuar, por ejemplo, en elementos de estas protestas y demás. Muchas personas atribuyen que la caída del zar Nicolás II se debe también a la influencia que tuvo Rasputín en cada una de sus decisiones. Finalmente Rasputín terminaría mal, terminaría siendo asesinado. Cuenta la leyenda, digamos históricamente cuenta, que Rasputín, cuando fue asesinado por una persona que manifestaba que él estaba como tal llevando a Rusia al declive, que no convenía que siguiera ahí unido a la familia real, Rasputín es lanzado desde un segundo piso, pero no fallece allí, queda como tal todavía vivo. Posteriormente esa persona llega y lo trata de rematar a punta de tiros, pero ni siquiera así moría Rasputín. Cuenta la historia, cuenta el mito que fueron varios disparos los que lo tuvieron que realizar para que finalmente falleciera, que era una persona que prácticamente estaba bastante apegada al tema de la vida, que de hecho algunas historias, mitos y demás relatan que la persona que terminaría asesinando a Rasputín se llenó también como de miedo, porque dijo, ¿qué pasa con este señor? Que de todo le hacemos y no termina como tal muerto. Entonces acá tenemos a Rasputín. Hoy en día también existen hasta canciones que le han realizado a este personaje. Ahora tenemos acá a Rusia y el tema de la Primera Guerra Mundial. Como habíamos hablado en la clase anterior, Rusia estaba del bando de Francia, que era su gran aliado, su gran amigo, igual que los serbios, y también de Inglaterra. Pero pasa un problema con el ejército ruso. ¿Cuál es este? Yo les había dicho, no son los mejores soldados, no, para nada. Tenían un entrenamiento, pero un entrenamiento bastante básico. Digamos, los alemanes en entrenamiento y demás se lo llevaban súper fácil. ¿En qué estaba la fortaleza del ejército ruso? En el tema de la cantidad de hombres. Eso era sumamente importante. La cantidad de hombres que pertenecían al ejército ruso. Entonces, no eran muy buenos, no tenían las mejores armas, las mejores vestimentas, pero eso sí, eran millones de soldados, o sea, muchos soldados. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual como no tenían el entrenamiento, van a sufrir bastantes pérdidas. Generalmente cuando uno habla de esos conflictos, Primera y Segunda Guerra Mundial, va uno a encontrar que los rusos van a poner la mayor cantidad de víctimas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por los rusos, seguramente la Alemania nazi hubiera ganado, ¿por qué no?, esa guerra. Y hoy en día pues no sabemos qué habría pasado. La historia sería muy diferente. Pero fueron los rusos los que lograron frenar como tal a los nazis y posteriormente hasta llegaron y liberaron varias ciudades alemanas, como ellos dicen. Entonces no es tanto esa película que ustedes de pronto algún día habrán apreciado, donde ven a los norteamericanos, a los estadounidenses que liberaron como tal todos los territorios y que gracias a ellos se ganó la Segunda Guerra Mundial. No, la cosa no fue así. Generalmente los nazis perdieron, pero fue por los rusos. Pero ya más adelante, cuando ustedes empiezan a ver ese tema, el tema de las dinámicas de la Segunda Guerra Mundial, aparte de eso, los errores de Adolfo Hitler, haber como tal invadido Rusia en una fecha que no era la ideal, porque el invierno ruso es supremamente fuerte y allá fue donde sucumbió el ejército alemán. Pero bueno, elementos, y eso es otro costal que trataremos más adelante durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá tenemos el tema de Rusia, que se unió al bando de Francia, Inglaterra y demás, pero vamos a ver que van a perder gran cantidad de tropas. Ya hacia el año de 1916, que la guerra empezó a 1914, o sea, 2 años, habían perdido prácticamente la mitad de sus hombres. Entonces acá nos dicen, habían movilizado alrededor de 15 millones de hombres y ya habían muerto o estaban heridos prácticamente la mitad. O sea, es un número bastante amplio. Si uno lleva esas cifras, estaría hablando prácticamente de la población de Bogotá. Entonces imagínense la cantidad de hombres que terminarían falleciendo en medio de esa Primera Guerra Mundial de rusos. Generalmente en una guerra que no deja absolutamente nada bueno, algunas personas dicen, cuando se desarrolla hay toda una generación perdida, una generación de personas que pudo haber sido doctores, científicos, investigadores, astrónomos, pero con una guerra lo que terminan siendo son carne de cañón. Por eso se le dice una generación perdida cada vez que hay una guerra. Entonces tenemos acá algunos otros elementos por los cuales los rusos ya estaban bastante mal. De hecho, acá vemos una dinámica que les había alcanzado a hablar a ustedes la clase pasada, que va a ser fundamental. Como tal, el zar Nicolás II acepta el consejo de esas grandes élites rusas que le dicen, hombre, hay que subir al tema de los impuestos, porque si no, vea, ya no tenemos plata para subsistir, el tema de las tropas. El zar Nicolás II acepta como tal subirle los impuestos al pueblo, lo cual va a ser un graso error. ¿Por qué? Porque todo eso
va a quedar en las manos de quién sabe quién. El tema de la corrupción va a ser bastante fuerte y no va a llegar a las tropas. Entonces la gente aún así con más piedra. O sea, nos suben los impuestos, nosotros pensando que esos dineros van a ayudar a nuestros soldados, a nuestros jóvenes que se encuentran en el campo de batalla, y no, para nada, sino que el dinero se pierde. Pues el tema de la corrupción no solamente es de nuestro país, sino es un elemento que se presenta desafortunadamente de hace mucho tiempo, y pues ojalá el ser humano algún día pueda erradicar este gran cáncer. Entonces tenemos acá el tema de los impuestos, que se pierden totalmente ese dinero, no llega a los soldados, y por eso también crece el descontento de toda la población, elemento sumamente importante. Entonces vamos a borrar por acá y seguimos. Listo, ahora pasamos por acá. Llegamos hacia la fecha donde ya se empieza a gestar todos estos movimientos. Ya habíamos hablado del primero en 1905, ¿cierto? Ese domingo negro, como se le conoce, ese domingo sangriento, donde una cantidad enorme de obreros terminan siendo asesinados por el ejército ruso. Ahora, vamos por el segundo momento importante. Cuando habla de la Revolución Rusa, tiene que hablar de tres momentos importantes. Primero, en 1905, pero ahora nos vamos a febrero de 1917. Ya ha pasado más de una década, pero la gente no está tranquila con el tema del zar. Ya han pasado una serie de elementos que hace que crezcan y crezca el conformismo. Como ustedes lo pueden apreciar, estamos todavía en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Terminaría en 1918. Entonces nos vamos a febrero de 1917. Como tal, hay una huelga bastante grande. Vean ustedes acá esta imagen. Vamos a ampliarla mientras que nos carga. Entonces vean ustedes, hay una huelga en ese momento en la ciudad de lo que hoy en día nosotros conocemos como San Petersburgo. En ese momento no tenía ese nombre, se llamaba Petrogrado. ¿Listo? Entonces cuando ustedes escuchen hablar de Petrogrado, es la misma San Petersburgo, sino que las dinámicas históricas y demás se le cambió el nombre a la ciudad. Algunos especialistas dicen San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú, pero de hecho hay investigadores que dicen, hey, momentico, San Petersburgo puede que no sea la capital, pero es la ciudad más importante por su historia y aparte de eso por sus dinámicas económicas. Siempre ha existido ese conflicto de cuál es la ciudad rusa más importante. Generalmente, y acá como un paréntesis, no siempre la capital termina siendo la ciudad más importante de un país. Esto puede variar, ¿listo? Entonces ahí el tema supremamente claro. Cerramos el tema del paréntesis. Ahora, como tal, habían manifestaciones obreras, buscaban un cambio. ¿Por qué? Porque no había como tal el dinero, trabajaban, pagaban impuestos, no les quedaba para alimentar a sus familias y eso fue creciendo como una bola de nieve. Se fue agrandando, agrandando hasta que la gente ya no soportó más. Como tal, vemos ahora el factor del ejército maltratado por su participación en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el ejército en ese momento no contaba con las medidas ni con los hombres, con nada, para poder controlar esas manifestaciones como lo hubiera querido el zar Nicolás II. ¿Por qué? Porque es que el grueso de las tropas, el grueso del ejército, se encontraba en el frente de batalla. Recordemos que los rusos se involucraron mucho en el frente oriental, apoyando a Serbia, pero también en el frente occidental atacando a Alemania desde Polonia. Entonces, como tal, las tropas no se encontraban en Rusia, pues sí habían, pero no una gran cantidad, y eso pues hacía que los soldados no pudieran como tal contener esas manifestaciones, estas protestas que cada vez crecían y crecían más. Pero igual, los que estaban dentro de las ciudades y demás recibieron como tal la orden de atacar a los manifestantes, igual que había sucedido en 1905. De hecho, va a dejar un saldo de cientos de muertos, como lo manifiesta acá, principalmente trabajadores durante las protestas. Murieron también soldados, pero principalmente trabajadores que se encontraban en la ciudad de San Petersburgo, que por entonces era conocida como Petrogrado, que se estaban manifestando en contra del zar y de todas las medidas que estaban poniendo, porque decían, oiga, es que la plata no alcanza, impuestos y demás, aparte de eso nuestros trabajos no son bien pagos, morimos de hambre, exigimos un cambio. Pero toda esa serie de manifestaciones sí van a producir un cambio. Esta vez no solamente se van a quedar ahí en el aire, van a producir un cambio. ¿Cuál va a ser este cambio? Nicolás II, al ver esta serie de protestas que todo el mundo está pues totalmente exaltado por todo lo que está sucediendo, va a decir, listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si se calman un poco las cosas y yo voy a dejar el poder. Primera vez en muchos siglos prácticamente que un zar dejaba el poder al menos por un lapso de tiempo. Entonces como tal, él va a abdicar. ¿Qué quiere decir eso? Como tal, se aleja del poder el 2 de marzo. Vean ustedes, había pasado exactamente, relativamente un mes, poco más de un mes y unos días, donde Nicolás II ya no va a aguantar como tal la presión y entonces como tal va a dejar
el poder. Pero entonces, ahora, ¿quién va a gobernar? Entonces tenemos por acá a un personaje que no va a durar mucho en el poder. Lo tenemos por acá, Alexander Kerensky, veanlo ustedes, y él va a tomar el poder de Rusia momentáneamente. Entonces sale Nicolás II porque dijo, nuestras manifestaciones de 1917 están bastante grandes, si seguramente yo termino o sigo en el poder, algo malo va a terminar pasando, no las voy a poder contener. Decide, listo, yo me aparto por un tiempo a ver si se calman las cosas y va a estar en el momento mientras tanto Alexander Kerensky. Pero como lo vamos a ver, él solamente duraría unos primeros meses o unos meses bastante cortos en el poder. ¿Por qué? Porque es que al principio, listo, la gente dijo, bueno, hay un cambio, ya al menos está otra persona. Pero lo que pasa es que Kerensky no tenía las políticas, no tenía las ideologías de cambio que la gente estaba buscando. Sí, puede que alguien haya cambiado, que ahora está en el poder, pero era básicamente lo mismo. También seguía apoyando el tema de la Primera Guerra Mundial. La gente como tal quería que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial como elemento. Querían cambios en las dinámicas de los trabajos, del pago y demás. Y Kerensky como tal solamente puso unos pañitos de agua tibia, como lo diríamos nosotros. Entonces como tal, él duraría bastante poco porque a pesar de que ya no se encontraba el zar en el poder, seguían las manifestaciones. De hecho, vamos a ver una de las más importantes. Entonces acá pasamos y ya ahorita volvemos con Kerensky. Ahora, volvemos atrás y nos vamos a lo que habíamos visto la clase pasada. Yo les había dicho que durante todo ese periodo de tiempo Lenin estuvo en Suiza, ¿listo? Entonces, Lenin no hizo parte como tal directa, sí apoyó a través de cartas ideológicamente a las manifestaciones de febrero de 1917, pero es hasta abril que Lenin va a volver a Rusia. Entonces vean ustedes, ya ha pasado un par de meses, se encuentra Kerensky en el poder. Claro, Lenin no hubiera podido volver a Rusia seguramente si en el poder se hubiera encontrado el zar Nicolás II. Lo hubieran arrestado de una vez. Con Kerensky, pues como yo les decía, había una serie de cambios, pues no totales, pero ya habían algunos pañitos ahí como de cambio. Entonces como tal, Lenin le propone a los alemanes, vean, yo quiero igual que Rusia también se salga de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, sí, usted nos va a ayudar. Entonces dijo Lenin, listo, denme un tren o facilítenme la forma de pasar por toda Alemania y llegar a Rusia a través de un tren. Los alemanes le dijeron, listo, de una, ahí está un vagón, súbase usted y vaya para Rusia. Llegaría el 3 de abril del año 1917, Lenin como tal, a Rusia y él decía, una de dos, o me recibe la gente de manera mala y seguramente me van a asesinar apenas llegue, o puede que la gente le agrade verme porque ya conocían los ideales de Lenin. Es desde Suiza, seguía escribiendo para buscar un cambio ruso. No es que se haya perdido totalmente del mapa, no, él seguía como tal trabajando, ideando como tal sus ideologías, seguía también estudió bastante a Karl Marx y a Hegel, por eso sus ideologías hacia más que todo una corriente comunista, y como tal empezaba a escribir varios artículos donde buscaba ese cambio para el pueblo ruso. Cuando llegan a la estación, vean ustedes, de Finlandia, vamos a confirmarlo, pero si es a la estación de Finlandia, como tal es recibido por una multitud bastante amplia. Entonces vamos a buscar por acá la imagen que se nos perdió, acá está. Una multitud bastante amplia. Estamos en abril, ya habían sucedido las primeras revueltas de febrero, ya se encontraba Kerensky en el poder y como tal Lenin llega y listo, bueno, está bien, yo estoy acá, voy a conformar uno de esos movimientos que se están gestando en busca del cambio. Claro, Lenin, a pesar de que consideraba que ya habían algunos cambios con Kerensky, decían, oiga, pero esos cambios son pañitos de agua tibia, necesitamos una radicalización total, o sea, una revolución completa. Entonces, como tal, Lenin va a ser desde ese momento una de las personas que va a guiar toda esta serie de cambios y va a haber uno bastante importante. Acá tenemos en imágenes al señor Trotsky. Él va a ser también como una de las manos derechas de Lenin. De hecho, cuando falleció Lenin, lo vamos a ver más adelante, la gente pensaba que él iba a ser su sucesor, que él iba a estar como al mando, pero no. Una serie de problemas y demás de Trotsky, él tendría que irse de Rusia, se exiliaría acá en América Latina, en México estaría un tiempo, y el que estaría como tal al cargo después de la muerte de Lenin sería el famoso Stalin. Pero ya vamos a llegar al momento de Stalin. Listo, entonces volvamos acá a la historia y nos vamos a ir hasta octubre del mismo año, 1917. Entonces ya vemos, febrero, primeras manifestaciones, mueren personas, pero igual hay un cambio en el poder, sale como tal el zar Nicolás II, llega Kerensky, posteriormente llega Vladimir Lenin a Rusia, ya estamos en abril, y se empieza a gestar esta serie de grupos que querían y necesitaban ese cambio. Ya sería hasta 1917 que Trotsky, que era la mano derecha de Vladimir Lenin, realiza con un grupo de personas,
se agrupan, se arman y se toman como tal el Palacio de Invierno, ese mismo lugar donde anteriormente se encontraban los zares, que ahora se encontraba este personaje acá, Alexander Kerensky. Acá lo vemos. Ahora como tal Trotsky decide como tal tomarse este lugar para realizar un cambio. Como tal, Kerensky, totalmente asustado por lo que se está presentando por ese grupo de personas que decían atacar el Palacio de Invierno y que se lo empiezan a tomar, logra escapar y posteriormente se va a otro país. Pero hasta ahí iría el poder de Kerensky. Como se lo ven, dura pocos meses. Prácticamente estamos hablando de marzo hasta octubre. Solamente un par de meses duró Kerensky como tal en el poder. Cuando llegó como tal, Trotsky se tomó el Palacio de Invierno. La persona que empezó a tener la mayor parte de decisión, la que era como la cabeza pensante de esa Rusia, pasó a ser Vladimir Lenin. Recordemos que Trotsky era una de las manos, o tal vez la mano derecha más importante del señor Lenin. Entonces acá tenemos, Lenin anuncia que la revolución rusa había sido un éxito y que el poder pasaba a la Soviet de Petrogrado. Se le conoce como Soviet a los trabajadores. En pocas palabras, el poder ahora lo tenía el pueblo, los trabajadores de Petrogrado, que son los mismos de San Petersburgo. A eso se le conoce como la Soviet. Pero el que terminaría como tal dando las órdenes y gestando todo como se venía dando, y el tema posterior de la Unión Soviética, sería el mismo Vladimir Lenin. Entonces, acá como tal, Lenin decide cumplir con su palabra y retira a Rusia de esa Primera Guerra Mundial. Ya estamos hablando del año 1917, finales, recordemos que la guerra iría hasta 1918, pero pasa algo sumamente fuerte en este aspecto. No cualquier país, por ejemplo, un país entra a la Primera o Segunda Guerra Mundial y no es que, no, yo ya me cansé, yo me salgo como si eso fuera un juego, tal vez a las escondidas, que listo, yo ya me cansé de jugar y me voy. No, generalmente las dinámicas no se presentan así. Entonces Rusia, para poderse salir de la guerra y que Alemania después no la fuera a atacar, le tocó entregarle parte de su territorio, o en ese momento que hacía parte de su territorio, a los alemanes. Y acá lo tenemos, acá le entregó a Alemania. Rusia tenía posesión sobre esas tierras, lo que hoy en día nosotros conocemos como Estonia, Letonia y Lituania. Son países relativamente pequeños. O sea, ustedes pueden ver acá Estonia, Letonia y Lituania son países pequeños. Por ejemplo, si lo comparamos con un Polonia, con Colombia, con un Rusia, pues mucho más. Pero estos tres países, estas tres naciones van a ser indispensables en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. También van a ser importantes en el desarrollo de la segunda, y de hecho también van a ser sumamente importantes durante el transcurso de la Unión Soviética, y posteriormente ellos van a querer como tal independizarse de la Unión Soviética, retirarse de ella y bueno, otras dinámicas que ya veremos más adelante. Entonces acá vemos que Estonia, Letonia y Lituania son cedidas a Alemania como una forma de pago por haberse salido Rusia de esa Primera Guerra Mundial. Entonces ya tenemos que en 1917 se sale como tal Rusia de esa Primera Guerra Mundial. Ahora, vamos a terminar con el tema de la Revolución Rusa y posteriormente nos sumergimos para finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos acá bolcheviques y mencheviques. ¿Qué quiere decir esto? Ya como tal, el zar no está en el poder, ya lo había dejado a principios de año. Ya como tal, se encontraba un grupo de personas guiadas por Lenin que se encontraban al mando. Y se formaron dos posturas, dos partidos políticos, se podría decir. Tenían por un lado a los bolcheviques, que era el partido, como la alianza que tenían y que seguían a Lenin, Vladimir Lenin, que sería el que terminaría ganando. Por otra parte teníamos a los mencheviques y teníamos un tercer grupo, que eran las personas que todavía seguían apoyando al zar, que decían, oigan, esta revolución no puede ser, deberíamos volver a como eran antes, al tema de un zar y demás. Entonces tenemos tres movimientos. Quienes terminarían en ese tire y afloje ganando y quedándose como tal con el poder en Rusia serían los bolcheviques, guiados como tal por Lenin. Esa era una ala más que todo guiada hacia el tema de el comunismo, donde el Estado es el que controla absolutamente todo, no hay propiedad privada, sino que trata de ser equitativo ante sus pobladores. Trata de ser, digo, porque es bastante difícil, yo diría bastante complejo, casi imposible que todo el mundo tenga lo mismo. Eso es algo totalmente impensado. Igual ya cada uno tendrá su pensamiento, algunos pensarán, no, si eso se puede conseguir, más en una nación tan amplia, digamos, como el tema ruso. Entonces, como tal, los bolcheviques, que tienen una ideología más hacia el comunismo, los mencheviques querían un cambio, pero querían como tal que Rusia fuera algo más que todo capitalista. Entonces acá vemos también un choque de ideologías bastante fuerte. Y por otra parte, pues lo que se decía, no, el tema de la monarquía, de los zares y demás, terminarían ganando los bolcheviques. Pero durante ese periodo, ese tire de aflojo, en esa pelea, se desarrolló una guerra civil.
bolcheviques contra mencheviques, contra los que están a favor del zar y demás. Otra vez empiezan a generar esas peleas que van a dejar cientos de muertos durante mucho tiempo, porque se forma el ejército rojo a favor de los bolcheviques y se forma el ejército blanco a favor de los mencheviques. Entonces acá los tenemos: bolcheviques versus mencheviques, ejército rojo versus ejército blanco, y que terminaría ganando el ejército rojo. Por eso es que el color rojo generalmente nosotros lo identificamos con el tema de la Unión Soviética, también de la ideología comunista y demás. Por eso, por los ejércitos, porque los ejércitos bolcheviques, que eran los que terminarían ganando esa ideología, vestían de rojo, mientras que los mencheviques se les consideraba como el ejército blanco, utilizaban prendas de vestir guiadas hacia este color para poderse diferenciar. Entonces en este caso ganarían los bolcheviques. Pero durante esa confrontación, durante esa guerra civil, ¿qué había pasado con el zar Nicolás II? El zar como tal había sido enviado fuera de la ciudad donde se encontraba el Palacio de Invierno. Había como tal sido, lo habían llevado a una cabaña, lo tenían ahí porque no sabían qué hacer con él. Decían, bueno, ¿qué hacemos con el zar? ¿Será que lo enviamos a otro país? Pero lo malo es que si lo enviamos, ¿qué tal que en un futuro él se alíe con otra nación, vengan y nos ataquen y demás? Bueno, como tal había una serie de peleas, de demás, de dinámicas, saber qué hacían con el zar y con su familia. Entonces mientras tanto los tenían allá en una cabaña. Pero llegaría el mes de julio de 1918 y se dice que un grupo de personas que pertenecían a los bolcheviques, que se enteraron dónde se encontraba el rey con su familia, porque no todas las personas sabían, solamente un pequeño grupo, llegaron a la casa y los asesinaron a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los veían como unos grandes enemigos de toda la revolución que se estaba gestando, porque decían, si los dejamos vivos, puede que estos algún día se alíen con otras naciones y nos ataquen y de esta manera nos acaben. Entonces acá vemos el asesinato de la familia, de los últimos de la familia Romanov, el zar Nicolás II y sus hijos, como lo vemos acá. Acá dentro de esto hay una historia que de hecho ha sido llevada al cine, como si a ustedes les gusta el tema de Disney y seguramente si vieron alguna película relacionado con el nombre de Anastasia. Ese nombre y esa referencia viene de acá, del tema de la Revolución Rusa. Anastasia, para contarles rápidamente, es una persona que de un momento a otro resultó en Alemania diciendo, es que yo soy hija del zar Nicolás II y yo pude escapar del asesinato como tal de mi familia. Él ya como tal estuvo diciendo eso durante mucho tiempo. En ese momento histórico no contamos con pruebas de ADN ni demás. Entonces de ahí sale como tal esa historia de Anastasia, aquella mujer que escapa de Rusia, que se va y que vive como si fuera una persona pobre durante mucho tiempo y que posteriormente vuelve a Rusia y recupera todo. Eso dentro de la historia de la película de Disney. Claro, nada de eso sucedería. Como tal, este personaje pues, viviría en Alemania mucho tiempo diciendo que es Anastasia, pero nunca se comprobaría, entonces nunca tendría como tal poder, ni tampoco ganaría dinero, ni nada de eso. Como tal, hoy en día, hace poco salió un artículo, de hecho cuando recién iniciamos la cuarentena, en el cual investigaciones con ADN se pudo comprobar que en las fosas comunes donde se encontró al zar Nicolás II y donde se encontró a su esposa, muy cercana a ellas habían los restos de varios niños. Les hicieron las pruebas y allí encontraron que estaban todos los hijos del zar Nicolás II. Entonces ya a través de estas dinámicas podemos establecer que esa historia que contaban de Anastasia, de esta señora que nos decía que ella era como tal la legítima, la heredera al trono, que era la hija del zar Nicolás II y demás, pues era totalmente falsa, está solamente en su imaginación, parece ser, porque investigaciones científicas pues demuestran lo contrario. Entonces acá vemos imágenes de la familia que terminará siendo asesinada. Ellos fueron asesinados con un tiro en la cabeza, cada uno de ellos. Bastante fuerte el tema de su muerte, como lo estamos viendo acá en esta imagen. ¿Listo? Entonces así terminaría la última dinastía, digamos la última familia Romanov, los últimos integrantes de esa familia, que serían los que gobernaron Rusia durante miles de años. Bueno, ahora, nada es eterno en el mundo. Vladimir Lenin fallece en el año 1924, pero ya tenía unas bases bastante fuertes, ya había gestado lo que se le conoce como la Unión Soviética, ya se había impuesto el sistema comunista en dicho territorio, donde buscaba que el Estado controlara todo, no empresa privada, sino el Estado es el encargado de proveer empleo, demás a la población, los bienes principales y que todos tengan un reparto equitativo. Claro, como yo les decía, es algo bastante complejo y ya más adelante cuando ustedes vean las dinámicas políticas, principalmente ideológicos, pues ya uno tratará de establecer a través de debates las cosas positivas y negativas, tanto del comunismo, del capitalismo, de otras corrientes. Las dos tienen cosas que uno diría son positivas, pero también cosas que son negativas. Entonces, en este caso, Vladimir Lenin muere en 1924 y acá tenemos su sucesor, el señor Joseph Stalin. Stalin sería durante mucho tiempo el que lideraría la Unión Soviética. De hecho, él afrontó el tema de la Segunda Guerra Mundial. Él en un momento
Hitler trató de como engañarlo haciendo una alianza con él, pero posteriormente Hitler le dio como el puñal por la espalda, pero Stalin no se dejaría y terminaría ganándole a Adolfo Hitler en esa serie de batallas y demás que ustedes verán en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Ustedes dirán, profe, pero Alemania estaba súper bien porque si les dieron esos territorios, sí, militarmente estaba bien, pero internamente Alemania estaba supremamente mal. No había dinero, había mucha pobreza, el poco dinero que habían en el gobierno y el pueblo alemán era destinado hacia la guerra. Es que una guerra no es que solamente usted manda tropas y ya, no, eso, el recurso económico es bastante amplio. Mantener esas tropas, municiones, el tema de logística, bueno, una serie de elementos bastante amplios. Como tal, Alemania estaba sumergida en una crisis. Claro, dentro de lo militar estaba bien. Por acá no se había dejado de los franceses e ingleses. Por acá el imperio austrohúngaro, aunque estaba mal, ya estaba cayendo, había desaparecido prácticamente. Los alemanes se seguían en pie de lucha acá en el frente oriental. Y por otra parte tenía el dominio de esta zona, lo que hoy en día es Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Entonces uno diría, oiga, no, pero militarmente estaban bien, pero en el interior sí estaban supremamente mal. En Alemania se da como tal una serie de protestas, se cambia como tal de gobierno. Entonces, los que habían como tal iniciado esa Primera Guerra Mundial o se habían incluido, porque el que la inició fue el Imperio Austrohúngaro, como tal salen del poder, llegan otro grupo de personas con otras ideologías, otros pensamientos, donde dicen lo primero que hay que hacer es sacar a Alemania de la guerra. O sea, eso nos está llevando a la quiebra, pero también fue un error, porque en medio de ese desespero de poder recuperar la economía, de poder como tal sacar a Alemania y que otra vez que el pueblo pudiera tener pues lo necesario para poder vivir, deciden como tal entrar en lo que se conoce como el Tratado de Versalles. Entonces los franceses, ingleses y demás le dicen, venga, ¿por qué no firmamos una paz? Militarmente los alemanes estaban bien, hubieran podido aguantar mucho más tiempo la guerra, llegan a Versalles, Versalles es una ciudad cercana a París, llegan al vagón de Versalles y como tal le dicen, vean, acá está el acuerdo de paz. Y cuando se ponen a leerlo dicen, pero ¿cuál acuerdo de paz? Si acá solamente dice que yo tengo que pagar absolutamente todo, que soy el gran perdedor y eso que militarmente estoy bien. A pesar de eso, era como tal el desespero económico y demás que vivía Alemania que deciden firmar ese acuerdo o ese tratado de Versalles, a pesar de que militarmente Alemania estaba bien y hubiera podido resistir más tiempo, sin necesidad, por ejemplo, del apoyo del imperio austrohúngaro que ya había caído o del imperio turco otomano. Entonces, como tal, los alemanes firman ese acuerdo. Y en ese acuerdo, en pocas palabras, les dicen, vea, Alemania resultó ser la culpable de todo, viendo que el que había iniciado la guerra había sido el imperio austrohúngaro. Entonces, usted tiene que pagar y como tal tiene que realizar una serie de indemnizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nos tiene que pagar a los demás países para poder reconstruir lo que hemos perdido. Ahora sí, Alemania no se pudo levantar. La crisis económica les pegó más fuerte, pero ya que ya habían firmado el Tratado de Versalles, ya se había terminado el tema de la guerra y aparte de eso, Alemania no se recuperó económicamente. De hecho, cuando ustedes vean la Segunda Guerra Mundial, jóvenes y señoritas, no se puede ver como un hecho aislado. Entonces, no es que una cosa es la primera y la segunda, no. Las dos cosas se tienen que unir. ¿Y cómo se unen? A través del Tratado de Versalles. Es a raíz de ese tratado, a través de las dinámicas donde Alemania queda como el culpable de todo, sumergen a Alemania en una crisis peor en la que estaba, le quitan los territorios que había, digamos, como tal conseguido, su ejército es totalmente desintegrado, la pobreza llega a cada uno de los rincones alemanes. Es a raíz de ese tratado, presionan tanto a Alemania. Y aparte de eso, Italia, que había participado, había perdido gente que no le dieron absolutamente nada, que fue otro damnificado de ese tratado de Versalles, empiezan a surgir en esos países ideologías como es el fascismo y como lo es el nazismo. El nazismo es hijo del fascismo. Primero fue el fascismo en Italia y posteriormente el nazismo. Dinámicas que ustedes ya verán más adelante. Entonces, como tal, uno tiene que ver que ese Tratado de Versalles es como el puente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es a raíz de este que se van a presentar esas dinámicas ideológicas que posteriormente van a hacer que se genere la Segunda Guerra Mundial. Ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase del día de hoy, el recorrido de la Revolución Rusa, el final de esa Primera Guerra Mundial. Espero que les haya agradado, que hayan entendido y por supuesto, si usted tiene dudas, ya saben, las escriben ahí en los comentarios y con mucho gusto las leo y trato de darle respuesta, ya sea a través de un texto, un archivo que les envío o a través de un video. Lo importante es que usted resuelva todas sus dudas, no importa si es de esta clase o de clases anteriores.
Entonces les deseo un buen resto de día, también un buen fin de año, porque ya con eso terminamos ese proceso escolar, ese proceso académico de grado octavo en lo que tiene que ver con el área de sociales. Entonces hasta acá terminamos el tema. Entonces que tengan un buen resto de día, que la pasen muy bien, que realicen esa última actividad en lo que tiene que ver con este video, pues ya más adelante vendrá el tema también de los exámenes y demás. Entonces que realicen la actividad y que aparte de eso pues pasen una feliz Navidad, un buen fin de año, que ojalá el 2021 sea mucho más agradable para todos, que nos podamos volver a hablar y que podemos hablar de esos temas como tal personalmente, interactuar para saber su pensamiento y pues esperando hasta donde se pueda. ¿Listo? Entonces, jóvenes y señoritas, les deseo todo lo mejor y ya nos estaremos hablando pues hasta una futura ocasión. Entonces, chao y que estén muy bien.